norteamericanas, reforzadas, y esos soldados se defendieron, y esos soldados combatieron. Bueno, también llevaron muchos soldados que no tenían la mínima instrucción, ¿no? Tenían la instrucción de un ejército de conscriptos. Sí, Y en no, algunos tampoco casos no nula. En algunos No, casos no, en nula. algunos casos nula. No tenían la instrucción que tienen todos los soldados conscriptos. Por eso es bueno. Yo nunca estuve de acuerdo con el ejército conscripto. El ejército tiene que ser de voluntarios, pagos, Claro. como los ingleses. Y no todos sirvieron, porque los ingleses llevaron adelante su batalla con los 2 regimientos de paracaidistas, los 3 comandos de infantería de marina, las 2 compañías Special Air Service, y el resto fue un desastre, los tuvieron que evacuar, no podían ni caminar. Ahora, Rico, en Malvinas, ¿fracasó un estilo de conducción o fracasó el ejército? Fracasó un estilo de conducción y fue no el ejército, las Fuerzas Armadas. Fueron llevadas a un combate para el cual no estaban preparadas. ¿Y por qué usted dice se podría haber ganado? Se podría haber ganado si se hubieran hecho las cosas bien, si no se hubiera desparramado las tropas por todos lados, que no tenía sentido, que no se podían abastecer. Ahora, ¿eso qué? ¿Ignorancia? Porque digo, se preparaban toda la vida supuestamente para se ríe, pero digo, a ver, les pagaban, está bien, en la Argentina se dedicaban a derrocar gobiernos constitucionales. Alguna vez, pero digo, alguna vez a algunos de estos generales les dije que ni el retiro iban a poder cobrar, cuando yo era oficial de instructor del colegio militar, y fíjese, ni el retiro pueden cobrar. Hoy están todos dados de baja. ¿Usted cree que alguno merecería la pena de muerte, como indicaba el informe Mire, Rattenbach? mi primer informe cuando llego de Malvinas es famoso, que fue el informe que hice manuscrito, y puse algo así. Sí, no se sabía, porque había otro problema, después le explico si quiere. Si no se sabía a qué enemigo íbamos a enfrentar, le tienen que aplicarle el Código de Justicia Militar. Y si sabían al enemigo que íbamos a enfrentar, le tienen que aplicar el Código Penal. Esto está escrito, lo escribí de puño y letra en mi primer informe. ¿Y qué indicaba el Código de Servicio Militar y qué el Código Penal para eso? Si ¿Qué sabíamos lo que íbamos a ¿Código de Justicia enfrentar... Militar que era la muerte, pena de muerte? Tenía el Código de Justicia Militar Penal. Incluso el informe Nuestro código era Rattenbach. sabio. Ojo, el código que derogaron ahora es el código... Nuestro código data son las ordenanzas de Carlos III, 1750, y su ministro Reilly, uno de los mejores códigos del mundo. Y nuestro manual de servicio interno sigue siendo de aquella época, uno de los mejores reglamentos de servicio interno que hay en el mundo. Incluso el informe Rattenbach, para algunos, para Galtieri y para Menéndez, recomienda... No he leído el informe Rattenbach. ¿Por qué no lo leyó? Lo he leído. Ah, lo leyó. Completo lo he leído. Sí, Y no lo he leído ahora, lo he leído cuando obvio. lo estaban escribiendo. Otra cosa que también la dictadura escondió. No solamente escondieron a los soldados, sino también... Esconden todos. Lo que no conviene se esconde. No se sabía qué tropas nos iban a... Estábamos en Malvinas y no sabían cuál era el orden de batalla del enemigo. Y para el orden de batalla lo convocan, ha fallecido ahora, al entonces teniente coronel Doglioli, que después fue ayudante de Menéndez. Doglioli le erró por 6 obuses. Dijo todo lo que iba a venir. ¿De dónde lo sacó? Leyó la revista James. La información estratégica es pública. Está en los diarios o está publicada en libros. Los ingleses todos los años publican el James, Es decir, que donde está el orden de batalla de todos los ejércitos. Es decir, que la jerarquía militar de Argentina ni siquiera había leído esa revista. La jerarquía militar argentina no había leído ni a Franz Stacker, ni a Líder Hart, ni a Foster, ni a Marlborough, ni a Churchill. ¿Cómo vamos a enfrentar al inglés si no conocemos su historia? Usted, para derrotar a un enemigo le tiene que conocer la cultura. Los ingleses nunca entregaron una colonia por las buenas, por las malas. Se fueron cuando quisieron y cuando se fueron dejaron conflictos, como en Pakistán o como en el cercano Oriente. Y no se van a ir de Malvinas, porque es un problema estratégico. Lo dijo el otro día, lo insinuó, sin precisarlo, el canciller Timmermans. ¿Y tuvo la posibilidad en algún momento de estar con algunos de los que estuvieron de jefes en Malvinas o con Galtieri? ¿En algún momento tuvo la oportunidad de decirle esto en la cara? No, después no. Si nosotros y en el momento, mire, estando en la guerra... Mire, yo recién lo estaba escuchando al general Balsa. Recuerde que yo le dije que
los presupuestos eran del planeamiento Sí, que Estados Unidos se iba a mantener neutral sí. y que los ingleses no iban a atacar. Por lo tanto, no iba a haber guerra. Hoy contaba Balsa, y es cierto esto, él va con el grupo de artillería 3 con los obuses Otto Melara, 12,5, no, buses de montaña. Mm. Él insiste en pedir los cañones de 155 milímetros, los Hoffman, y habla con su comandante de brigada, que no sé si era el de la tercera o el de la 10ª en ese momento. Y el comandante le pregunta, ¿para qué insiste? Le dice, ¿para qué insiste con los obuses si no va a haber enfrentamiento? Pero ellos pensaban que no iba a haber Ellos enfrentamiento. pensaron que no iba a haber guerra. Por Claro, eso hay desde muchos el que bajaron vamos- con la máquina fotográfica. Nosotros los que combatimos bajamos con los fusiles, no con la máquina fotográfica. Desde el vamos le erraron en la estrategia, digamos, y en el objetivo. Fue una gran trampa Malvinas para los argentinos. Pero hay que seguirla. Lo que hay que entender, primero, nadie discute el patrimonio argentino sobre Malvinas, ni los ingleses lo discuten. Introdujeron un nuevo paradigma que es el de la autodeterminación de los pueblos, que hay que tenerlo en cuenta. Ujú. Ahora, ¿usted cree que hay que tener en Permítame, cuenta la opinión de los Kelpers, como sostienen algunos? Por supuesto que hay que tenerla en cuenta. Por eso no era ¿Pero hay que errada. negociar con los Kelpers? Hay que convencerlo de que quieran ser argentinos. Lo que hay que entender es que sobre territorio propio hay pueblos que pertenecen a otra nación. Los Kelper no pertenecen a la nación No, argentina. obvio. Si es obvio que no pertenecen a la nación argentina, no van a tener voluntad de Han ser usurpado, argentinos. bueno, pero han usurpado también el territorio. Tienen 8 generaciones, de acuerdo a los ingleses. Y yo soy la segunda generación de argentinos recién. Y ahí hay gente que tiene 8 generaciones, los ingleses cuentan cada 25 años, vivir en Malvinas. No es posible que por un lado hablemos de la autodeterminación de los pueblos y los tratados internacionales y hemos subordinado nuestra Constitución en el 94 al derecho positivo internacional, el derecho positivo argentino lo subordinamos al derecho internacional, y ahora queramos hacer oídos sordos y decir que la autodeterminación de los pueblos no existe cuando Ahora, nosotros ¿usted lo hemos cree sostenido. Ahora, ¿usted cree que la diplomacia argentina del 83 a la fecha se ha equivocado en plantear los reclamos de soberanía sobre Malvinas? ¿Han estado No se ha errados? equivocado, hay que plantearlo, lo que pasa es que hay que plantearlo bien. ¿Y qué es plantearlo bien para usted? Plantearlo bien es sostener la propiedad, pero además tratar de convencer a los que ahí viven de que les conviene ser argentinos. Volvemos al tema. El otro día, lo escuché al canciller, plantea bien el tema, pero no lo precisa. Mire, Malvinas forma parte de un polígono estratégico, junto con la isla Diego García, donde se radicó toda la población después de Malvinas, la isla de Trindade, al sur de Ascensión, que fue cedida por los brasileros, y la isla de Pascua, tiene una pista de aterrizaje capaz de recibir taxis espaciales. Es un polígono estratégico que está incluido e inmerso en la iniciativa de defensa estratégica, que es la estrategia de defensa de los norteamericanos. Eso avanza sobre el control del Atlántico Sur, del Pacífico Sur y del Índico, y sobre todo proyecta las exigencias inglesas y de la NATO y de los norteamericanos sobre la Antártida, donde nadie reconoce soberanía. Este es un tema, y a lo mejor el canciller Tayana lo va a poder precisar con mucho mayor propiedad que yo, pero esto es un tema que tiene que interesar no únicamente a los argentinos, tiene que interesar a los argentinos, a los chilenos, a los brasileros, a los peruanos. A ver, en estos últimos años la posición, ahora, desde hace algunos meses, la oposición de la UNASUR ha sido mucho más dura que en años anteriores. Nosotros estamos destruyendo el Malvinas. Mercosur en estos momentos, lo estamos destruyendo. ¿Por qué? Mire, la política internacional hoy se basa fundamentalmente en el comercio y en el intercambio de bienes. El Mercosur hoy apenas es una unión aduanera imperfecta. Se basa todo en el comercio de bienes. Si nosotros decimos que no tenemos que importar un clavo, entonces el Mercosur está muerto. Porque precisamente lo que tenemos que... ¿Usted lo dice por las trabas a las importaciones de Moreno? Sí, por supuesto. Entonces no tiene sentido el Mercosur.
Bueno, El el gobierno dice, lo hacen todos los países en estos momentos donde hay que proteger la industria nacional. Nosotros somos una regionalización. Si usted quiere enfrentar a la globalización, que es una categoría, usted le tiene que enfrentar otra categoría. Ahora, y la Rico, categoría que se le enfrenta es la regionalización. Digo, usted... Y le voy a decir lo que decía sí. Perón. A ver, que lo Perón había decía prometido. que la unión de la América del Sur se hará cuando Argentina y Brasil sean aliados. Eso decía Perón. Y además decía, si el problema con Chile son 3 islas, dinamitémosla. No es extraño la caída de Perón, la caída de Ibáñez del Campo y la caída de Getúlio Vargas, porque los 3 tenían idea clara de la regionalización y de la unión política de los pueblos de la América del Sur. Y nosotros la hemos perdido. La Argentina ha llevado adelante errores estratégicos tremendos. Si había un país aliado a la Argentina y próximo a la Argentina era Perú. Nosotros le vendimos armas a Ecuador. Sí, bueno, eso fue... Pero hoy le digo otra más, porque eso yo fue he sido tremendo. testigo. Yo he sido diputado nacional, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Defensa. Así que participé intensamente durante el gobierno de Menem en la definición o en la solución de los 23 o 24 puntos de conflicto. Con Chile. Estoy de acuerdo absolutamente, yo los voté en contra. Y le voy a explicar por qué. Porque no había pensamiento estratégico detrás de eso, de esa solución. En principio, nosotros siempre los perjudicamos a los chilenos. Los chilenos no nos ganaron una. Quedaba eso pendiente y está bien que se haya resuelto así. Pero detrás de eso, ¿qué? No se plantea la desmilitarización de la frontera. No se plantea la doble nacionalidad. No se plantea la integración cultural, no se plantea la integración económica, no se plantea nada. Ahora, Rico, usted dijo que el gobierno actual, el de Cristina Kirchner, no está haciendo las cosas bien, a su entender, para el tema recuperar la soberanía en Malvinas. No, yo creo que no. ¿Y qué debería hacer? ¿Que lo Yo está creo que no, usando porque- lo está usando como un Porque caballito de batalla? no vamos a solucionar el tema de Malvinas si no planteamos la relación con los Kelper. Y no la vamos a ver nosotros. Yo ya tengo 70, no la voy a ver. Usted también, los jóvenes, tampoco los jóvenes. Malvinas la vamos a recuperar. Pasarán 2 o 3 generaciones. Cuando ellos solucionen su problema estratégico, van a entregar Malvinas porque no les sirve. Pero mientras tengan el problema estratégico, que es el Atlántico Sur, el Pacífico Sur y la Antártida, no van a entregar Malvinas. Rico, en el año 87, cuando usted hace el levantamiento de Semana Santa... Sublevación. Sublevación. Yo la califico porque el juez no me calificó, ¿eh? Ajá. Yo no he sido condenado. Cuando Alfonsín va a Campo de Mayo, ¿habla del tema Malvinas con Alfonsín en esa reunión? Porque después Alfonsín hizo una alusión a... Claro, a tema Malvinas. Alfonsín ve la cara de sus soldados, no la cara de los generales, que como muchos políticos además mienten. Ve la cara de los soldados, la cara de los soldados que combatieron en Malvinas y la cara de los soldados del ejército que él comandaba como presidente. Así que entendió perfectamente, Alfonsín entendió perfectamente lo que pasaba. Por eso dice que éramos héroes de Malvinas, que no queríamos un golpe, porque lo entendió así, y que la casa estaba en orden. Lamentablemente después, entre el generalato y la coordinadora, le sabotean la solución. Porque todavía estamos con el problema. A mí me pregunta Alfonsín, estábamos solos, además éramos 3 o 4 nada más, no había nadie Sí, más. por eso se lo pregunto. No había nada más. Pero eso es lo que dice Alfonsín. Yo le pido, le digo, solución política definitiva a las secuelas de la guerra contra la subversión. Yo no le digo, no quiero que juzguen a mis camaradas. Le digo, busque, usted tiene el poder necesario, solución política definitiva a las secuelas de la guerra contra la subversión, solución para todo. ¿Usted le pidió la evidencia de vida y el punto final? Pero déjate que me termine. El punto final fue del gobierno militar. Ah, evidencia de vida y punto... Sí, bueno, No, después... no, se el punto dice final fue otra ley. Sí, pero bueno, se habla en Muy esos bien. 2 términos Entonces de la me la pregunta, después. ¿y cuál es el instrumento? Le digo, el político es usted. El instrumento tiene que ser una ley. Miren ustedes, pero ¿a usted qué le parece? Amnistía, le dije. Amnistía. Muy bien. Y me dice, ¿y a quién debo nombrar como jefe de Estado Mayor? Lo miro y le digo, échelos a todos.
nombre al más moderno. ¿Quién es el más moderno?, me pregunta. El general Vidal. Lo tenía en la puerta. Lo nombran a Caridi, no representaba nada, y en vez de una amnistía, obediencia debida. Cuando salió yo dije, la ley de obediencia debida es una aberración ética y jurídica. En principio, porque no existe en el ambiente militar, ni existía en el Código de Justicia Militar, la figura de obediencia debida. Al contrario, el Código impone la inspección de la orden. Nuestro Código de Justicia Militar le impone al subalterno que recibe una orden la inspección. Cuando se recibe una orden hay que inspeccionarla. Es legal, es legítima, está en orden a las leyes, está en orden a los reglamentos militares. Si no cumple esas funciones, no se cumple. Ahora, no existe la obediencia debida. La obediencia debida únicamente en la política. Usted dice fue una sublevación, un levantamiento. ¿Usted quería derrocarlo, Alfonsín? No, por eso fue una sublevación. Porque si yo lo hubiera querido derrocar a Alfonsín, le diría de que era una rebelión. El delito contra el orden constitucional es la rebelión. A mí ni siquiera me aplicaron la ley de defensa de la democracia. Y lo que vino después con... Y no es motín, como algunos quieren decir, porque es un deshonor, es un insulto que a un jefe del ejército argentino digan que se amotinó. El motín es un delito de la tropa y normalmente marinero. No hay casos de motín en el ejército argentino. ¿Y lo que vino después con Seyneldin? No, no estaba. Pero digo, ¿qué fue? ¿Una continuidad de lo de ustedes? Y no sé, porque Seyneldin no participó ni en Semana Santa ni en Montecaseros, y yo ya era diputado con el tema de Seyneldin. Intenté convencer a muchos de mis camaradas. Por la experiencia, mire, es un principio. Nunca la estrategia debe ser dominada por los mecanismos de la acción. Si usted desarrolla una estrategia y esa estrategia es dominada por los mecanismos de la acción, está equivocada. Yo ya tenía experiencia. Pudimos, no ocurrió en Semana Santa. Ahora, usted le pedía amnistía a Alfonsín cuando Alfonsín había tenido el coraje de llevar a las jerarcas de la dictadura a que se lo juzgue en los juicios históricos del 85. Digo, era totalmente contradictorio. Discúlpeme, no es contradictorio, yo hablé del 83. Yo le dije amnistía, era lo que pensábamos nosotros. No se hizo, bueno, tenemos consecuencias y todavía las tenemos. Una justicia absolutamente estrábica. Porque acá hubo varios bandos que se pelearon. ¿Y los otros dónde están? Bueno, en el 85 el juicio a las juntas también incluyó la condena a montoneros, digo. ¿Y dónde están los montoneros presos? Yo les recuerdo que hoy... Los amnistió ¿cómo me amnistió a mí? Los amnistió Menem. Pero y había otros amnistiados y sin embargo los han vuelto a juzgar. Estaban condenados. Pero también los han vuelto a juzgar. Sí, sí. Mire, no hay soluciones para los temas de defensa ni los problemas de seguridad. Y voy a ser duro en lo que voy a decir. Porque los sistemas de defensa y los sistemas de seguridad en la Argentina están en manos de personajes que participaban de elementos subversivos, que mataban soldados, mataban policías, mataban gendarmes, mataban prefectos y mataban civiles inocentes en la calle. Entonces no hay solución para estos problemas en estas condiciones. Tendremos más inseguridad y tendremos más muertos en la calle, seguramente. Y las Fuerzas Armadas seguirán como están. Está bien, pero las Fuerzas Armadas no pueden participar de... ¿Por qué no pueden? Es el único país del mundo donde no pueden participar. Mire, las fuerzas... Hay una ley errada. Mire, las Fuerzas Armadas, ¿qué deben hacer las Fuerzas Armadas? Lo que sea necesario para la supervivencia del Estado en orden a las resoluciones del poder político. Está bien, pero ningún estadista se puede cortar un brazo. No, está bien, pero hoy no está en riesgo el Estado, me parece. ¿Y usted qué sabe si mañana no está en riesgo el Estado? Está bien. Todas las veces que al ejército, a las Fuerzas Armadas se le han dado un poder interno, lamentablemente no se lo han sabido utilizar. Nunca le dieron poder interno, se lo tomaron. Sí, bueno, erradamente. Y así perdieron las guerras después. Y así se perdieron las guerras. Bueno, Rico, le agradezco. Un placer, muchas gracias. No sé si Tayana quiere decir algo, porque lo mencionó Rico, sobre el tema de Kelper, soberanía, ¿lo estaba escuchando? No, hay mucho para decir, pero no creo que haya que entrar ahora en la polémica. Bueno, después lo hablamos entonces. Después hablamos. Gracias, Rico, gracias por estar esta noche aquí con nosotros.
Creo que alguna de las cosas que dijo me parece que la habló por primera vez, ¿no? La reunión con Alfonsín. No. ¿No? ¿La has contado otra vez? Ha sido escrita y narrada. Hasta Alfonsín lo dijo. Bueno, gracias. Un placer, muchas gracias. Bueno, Aldo Rico, combatió en Malvinas, es otro de los críticos también de la conducción. ¿Cómo lo ha sido el general Martín Balsa? Estaba invitado esta noche, lamentablemente ha tenido un problema de descompostura antes de venir al programa, pero como lo ha sido muchas veces Martín Balsa también, y como lo han sido otros oficiales que estuvieron en Malvinas críticos de la conducción y de la jerarquía que llevaron a esa guerra inútil en todos los estamentos que se le puede analizar. Una breve pausa y enseguida Jorge Tayana, ex canciller de la República Argentina, nos vamos a meter en el tema diplomático. Están los que combatieron en Malvinas, están los pilotos que también combatieron en Malvinas, está la historia de estos pilotos que fueron a buscar armas en una misión secreta. Muchos temas para seguir en esta noche aquí con Voz Propia.